cerca del objetivo, pero tampoco muy cerca. O sea, si no lo has podido hacer 3 días antes, no lo hagas el viernes cuando tienes la carrera el domingo. No, eso no lo hagas, porque va a ser mucho peor. Hola, ¿qué tal? Bueno, el otro día puse un stories en Instagram de que me preguntaréis varias cosas sobre entrenamiento y que os las respondería por aquí, por YouTube, y es lo que voy a hacer hoy. Me he escrito todas las preguntas que me habéis hecho y hay algunas que yo creo que puedo responderlas. Es que estos días me estoy distrayendo porque tenemos a la gatita de Freya que está compitiendo y nos ha dejado a la gata porque si no se quedaba sola en casa y... bueno, está ahora juguetona. Bueno, nada, que si oís cosas de fondo, pues que no es nada raro, que es la gata dejándome el sofá perfecto. He puesto en orden todas las preguntas y hay algunas que yo creo que las puedo responder a la vez, o más o menos. Bueno, la primera me la hace Trasgus_79 y me dice: ¿cómo puedo empezar a entrenar desde cero para una prueba de ultradistancia? He juntado esta... y también cómo planificar tus entrenamientos sin tener ni idea y cómo entrenarse para larga distancia. La de los entrenamientos sin tener ni idea, después también añadiré alguna cosa. Bueno, para empezar, entiendo que estas personas hacen bici de antes, no es que se estén iniciando en el ciclismo directamente. Yo, sobre todo, lo que remarcaría es que para mí en la ultradistancia y en el ciclismo en general, yo creo, y en todos los deportes de resistencia, hay 3 pilares súper básicos. El entrenamiento fisiológico encima de la bici, el entrenamiento de fuerza y la nutrición. Si una de estas 3 patas, llamémoslo así, si una de estas 3 patas falla, o sea, si hacemos muy bien el entrenamiento y la fuerza, pero no estamos comiendo bien, ni siquiera, no solamente durante los entrenos, sino el antes y el después, que también es muy importante, pues por aquí vamos a flojear muchísimo, porque de hecho el deporte de resistencia depende muchísimo de la nutrición. Después también algo muy importante, yo creo que mucha gente tiene... o sea, falla por este lado, es que es preguntarte si realmente te motiva. Puede ser que muchas veces, pues no sé, nos dejamos llevar un poco pues por lo que vemos en vídeos o en promos, o tenemos un amigo o una amiga que está un poco loca y nos dice y nos arrastra un poco hacia eso. Yo creo que también es importante preguntarnos si también nos motiva el hecho de, pues no sé, dormir poco o dormir en sitios que probablemente no estemos a gusto 100% ni 50%, estar súper cansados, vamos a pedalear de noche, va a haber situaciones un poco extremas y que, bueno, que puede ser que no nos hagan sentir del todo bien. Entonces yo creo que es importante saber si eso te motiva. Una vez pienses que, o que tengas la curiosidad de querer explorar cómo te sientes en estas situaciones, yo creo que eso ya también dice mucho de ti. Pero sobre todo creo que es importante no dejarse llevar por otra gente o por, no sé, o por lo que esté pasando en el mundillo del ciclismo ahora mismo. Pero una vez sabes que eso te motiva o que te mueve o que hay algo que quieres explorar, pues yo lo que te diría sobre todo es los fines de semana, que supongo que es cuando puedes hacer las rutas más largas, ir incrementando un poco más tus rutas, prepararte bien pues la salida, mirarte bien el mapa por dónde vas a pasar, mirarte bien la nutrición que vas a llevar, el material, cuántas horas puedes pasar. Todo eso te hará ir cogiendo un poco más de experiencia también en saber pues qué ritmos puedo llevar en una ruta donde hay tanto de desnivel y es tan larga, o que hay un porcentaje de carretera o de gravel, o es 100% carretera, no sé, todo eso te hará saber, te hará tocar de pies en el suelo y saber qué tipo de terreno se te da mejor, qué es lo que puede, o sea, como que te va a dar la oportunidad de poder experimentar y poder determinar también cuáles son las cosas que se te dan mejor, en dónde te sientes más cómodo o cómoda, y qué es lo que tienes que trabajar mucho más para que eso no te suponga un problema durante una carrera. Entonces, poder determinar esas cosas que son las que te van a hacer pasarlo más mal durante un evento o tener un punto ahí un poco flaco, pues es mucho mejor para poder trabajarlo y poder ir a solucionar eso. No sé, me lo invento. Imagínate que siempre que sales... es que no llevas la suficiente comida. Pues no sé, saber que si a lo mejor no quieres cargar con todo, pues saber que vas a pasar por pueblos, no sé, como ya buscar como diferentes estrategias, o
es que en las salidas que hay llano, que a mí, por ejemplo, eso me pasa mucho, estoy sufriendo por el llano de la Traca. Si sé que van a haber X kilómetros de llano, pues ya como saber mentalizarte ya para eso, o salir y hacerlo en fatiga, no sé, como buscar esos puntos flacos y trabajarlos a muerte. Y después también, pues todo lo que se te dé bien, pues aprender a disfrutarlo al máximo y de ahí sacarás tu máximo rendimiento. Después también os recomendaría que fueras aumentando el fin de semana las horas que haces en tu salida y que además durante la semana sí que metas una sesión o 2 sesiones de intensidad. ¿De qué va a depender la intensidad que vayas a meter? Pues también de la fatiga que hayas acumulado el fin de semana. O sea, si un día haces una salida de 3 horas, porque estás empezando y 3 horas es bastante, puede ser un buen endurance, pues la semana siguiente intenta pues meter un poco menos de intensidad para recuperar bien esa salida. Si subes a 4 o 5 horas, pues la semana siguiente también la intensidad, que sobre todo que lo vayas, o sea, no salgas el domingo a hacer 5 horas y luego el lunes, como ese día te sientes bien, pues metes también intensidad. No lo hagas así porque al principio puede ser que notemos muchas mejoras y que estemos como muy a tope porque estás en el principio de sobrecompensación, tu cuerpo se está adaptando bien, pero llegará un momento que puedas llegar a tener un sobreentrenamiento o posible un exceso de fatiga y bueno, al final no lo puedas controlar. Entonces, si no sabes y si no tienes la ayuda de un entrenador que te pueda decir, pues esta semana vamos a hacer carga, te tienes que sentir cansado, es normal, vamos a meter un bloque fuerte ahora. Si no eres entrenador, no hagas eso porque no vas a saber manipularlo bien o leer bien todo el contexto. Entonces te recomiendo que distancies bastante las salidas largas con los días de intensidad, dejes descanso entre días de intensidad y días de fuerza también, porque la fuerza no puede ser un estresor muy, muy heavy para poder luego ir en bici, pero sí que puede ser que te deje al principio sobre todo agujetas o que tengas las piernas bastante cargadas. Entonces deja bastante espacio y mete muchos recoveries, muchos endurance entre medio, que son horas que te van a ir bien para seguir acumulando horas y que además no te van a llevar como un desgaste físico muy, muy bestia pero que te van a sumar muchísimo, porque si cada semana esos recoveries de una hora, 2 recoveries a la semana de 1 hora y media o 1 hora o 2 horas, pues al final del año van a sumar mogollón de horas que te habrán servido para trabajar toda esa parte aeróbica muy suave, que te va a ir súper bien para trabajar tu primer umbral, que es el que necesitas máximo en estas carreras de ultradistancia. O sea que apúntate esto y bueno, y si quieres aprender realmente cómo entrenar bien, pues te recomiendo que cojas a un entrenador o una entrenadora que sabrá perfectamente leer pues cuándo puedes llegar a sobreentrenamiento y cuándo tienes que apretar las tuercas un poquito más. Pero ya te digo, si no tienes un entrenador o entrenadora o tú no sabes nada, no lo haría. Después también el tema de la fuerza es súper básico, ya no solo a nivel de tren inferior, para tener más fuerza en el pedaleo y no solo quedarte en el entreno de fuerza que hacemos ya pedaleando encima de la bici, o sea que trabajar con sobrepeso es muy importante, sino que todo el trabajo de core, tren superior que puedas hacer será súper importante en estas carreras de ultradistancia y en estas salidas largas que quieras hacer, para retrasar mucho más la fatiga del cuerpo, que eso ya te digo que te irá genial, y también para prevenir lesiones obviamente que puedas tener, o incluso por una caída. Cuanto más fuerte estés, pues mejor vas a sobrellevar una caída o una lesión y más rápido te vas a recuperar. Vale, para esta persona que me pregunta cómo puedo planificar mis entrenos sin tener ni idea, vale, esto es bastante complicado, porque yo creo que lo que tendrás que hacer es hacer un poco de búsqueda de cómo poder hacerlo, pero sobre todo también lo que me preocupa de la gente que no sabe nada es dónde ir a buscar esa información. ¿Cómo sé que la información que estoy teniendo es buena? Pues yo sobre todo lo que haría es, si estás leyendo un artículo en una revista, ver quién está escribiendo este artículo y buscar a esa persona. Buscaría que las fuentes pues fueran bastante fiables, no te fíes de cualquier
blog que puedas leer en una revista, porque normalmente las revistas y los blogs en internet suelen tener títulos bastante que te quieren cazar, no te van a decir 100% la verdad, pues depende, ¿no? Como muchos vídeos de GCN que a veces hacen demostraciones que son cero científicas o que no tienen, que lo entiendo porque se hacen para gente que a lo mejor es un nivel súper básico y que pues mira, no se te puede dar como una idea global. Muchas de las personas que te digan haz este entreno porque te va a funcionar, es que te está mintiendo, porque si no te conoce es imposible. O sea, si yo no sé qué contexto tienes ni sé nada de ti, es imposible que te pueda dar una respuesta 100% fiable a esto. Entonces nunca te fíes de eso. Los 3 mejores entrenamientos que debes hacer para mejorar sí o sí tu umbral tu segundo umbral. Mentira. Entonces, sobre todo eso, mirar que la persona que te esté contando esta chapa, como la que te estoy contando yo, pues que, no sé, tenga algunos estudios en esto y que como mínimo tenga un poco de experiencia también. Yo, sobre todo para alguien que no tiene ni idea, lo que me fijaría más es en cómo distribuir su semana. Primero, mira cuántas horas tienes a la semana, cuántos días puedes entrenar que sean reales, de verdad. Si por ejemplo puedes entrenar menos de 7 horas, imagínate que me dices, no, es que yo solo tengo 5 horas. Bueno, es un poco complicado, yo creo que probablemente puedas sacar más horas, ni que sea una más, seguro que puedes sacar y de allí intentar, pues el fin de semana siempre metería una salida larga, uno de los 2 días del fin de semana, y después entre semana pues haría un poco un entrenamiento polarizado. Creo que cuando no sabes es muy difícil encarar los entrenamientos y que no tengas un sobreentrenamiento porque quieres hacer siempre un poco más. Entonces creo que sería guay coger 1 o 2 días de entrenamiento de intensidad y todo lo demás que hagas, todo lo demás, lo que haría es entrenamiento por debajo de tu primer umbral. Es decir, entrenamiento polarizado. Creo que si no tienes ni idea es una buena manera de trabajarlo, porque si no, cuando estamos trabajando interumbrales es muy difícil a veces, si no tienes las métricas para leer bien el progreso y dónde está el deportista, a veces es un poco complicado medírtelo tú mismo. Así que yo creo que haciendo un buen trabajo de fuerza en el gimnasio y haciendo 1 o 2 días como mucho de intensidad y luego salidas de endurance, que puedas hacer salidas largas, asegúrate de eso, como mínimo un día de más de 2 horas y media o así, pues yo creo que con eso puedes ir tirando bastante y te notarás mejor. Luego también diferenciaría bastante entre bloques de semanas de carga o semanas de descarga. Si tienes poca experiencia, yo empezaría haciendo 2 semanas de carga, es decir, con el máximo de horas que puedas entrenar, más los 2 días de intensidad completos y el fin de semana entrenando las horas máximas que puedas. Y después las semanas de descarga, pues hombre, si solo puedes entrenar 7 u 8 horas a la semana, seguiría haciendo todas las horas que puedas, pero siempre con muy baja intensidad y al igual descansando también del gimnasio, haciendo un trabajo igual más de core y dejando descansar las piernas y volver a hacer otro estímulo de carga la semana siguiente. Y yo iría haciendo un poco ese trabajo ondulatorio que te va a mantener bien y vas a poder mejorar un poco durante la temporada. Vale, alguien pregunta también, ultraciclismo y vida real, poco tiempo, intensidad versus volumen. Pues un poco lo mismo que estaba diciendo. Si tienes poco tiempo, creo que es muy buena opción hacer entrenamiento polarizado. Hay bastantes estudios. Hace tiempo se pensaba que el entrenamiento polarizado realmente solo lo podían hacer la gente profesional, que tenía un mogollón de horas, y como podías acumular muchas horas, pues después del trabajo de intensidad que hacías seguía siendo como bastante grande, así que como que solo se veían resultados en ese tipo de deportistas. Pero hay algunos estudios más recientes que también se han visto mejoras en personas que tienen entre 7 y 8 horas a la semana para entrenar. Así que yo me centraría, si tienes poco tiempo,
no te agobies por el volumen e intenta hacer eso, pues 1-2 sesiones a la semana de intensidad. Si tienes menos horas, pues mete una sesión de intensidad y todo lo demás pues a un ritmo suave. Y bueno, lo que sí que te recomendaría, igual si puedes hacerte un test, hombre, un test de lactato es genial porque puedes ver perfectamente tus umbrales. Entonces la persona que te haya hecho el test pues te podrá decir, vale, tu umbral 1 está, tu primer umbral está a 170 vatios y tu segundo umbral está a 210, no sé, me lo invento. Entonces tú ya tendrás esas herramientas para poder trabajar en el entrenamiento polarizado. El entrenamiento polarizado, para aquellas personas que no lo sepan, se basa en estas tres zonas. La zona 1, que sería por debajo del primer umbral de lactato, que bueno, para la gente que está más familiarizada con las zonas de Andy Coggan, pues englobaría la zona 1 y la zona 2, que sería como más endurance, todo lo que está por debajo. La zona 2, que sería la zona entre umbrales, o sea, entre el umbral 1 y el umbral 2, toda esa zona sería la que no se trabaja, y la zona 3, que sería por encima del segundo umbral. ¿Qué tenemos entre medio de umbrales? Pues la zona de tempo, sweet spot, y también la zona que se conoce como de trabajo de FTP, que es donde trabajaría este umbral. Pues esas zonas no se tocan en el entrenamiento polarizado. Lo que se hace es trabajar un 20% de toda esa parte por encima del segundo umbral y un 80% de toda esa parte por debajo del primer umbral. Y así yo creo que la gente que tiene menos tiempo no gasta tiempo haciendo, depende de las horas que tengas durante la semana. Si tú solamente puedes hacer 45 minutos, pues es mejor que hagas una sesión de VO2 Max y luego al día siguiente, si puedes, 1 hora y media de endurance fuera, que hagas, tengo 3 días a la semana, pues hago un día de tempo, otro día de VO2 Max, porque el tempo ya te habrá sobreestimulado para hacer el VO2 Max, y otro día de endurance. Es como que no tiene mucho sentido. Es mejor que hagas ese día de VO2 Max, por ejemplo, por encima del umbral, y que el resto de días que tengas disponibles, pues hagas endurance e intentes estirarlo al máximo. O sea, esos poquitos tiempos que tengas, pues que sean de baja intensidad y combinados con los de alta intensidad. Si en cambio dispones de unas 10 horas o más de 10 horas, yo entonces sí que lo haría ya no tan polarizado y ya trabajando zonas interumbrales como zona de tempo y FTP. Vale, alguien me pregunta, si el fin de tienes marcha, ¿es bueno salir un día antes? Entiendo que marcha no de fiesta, sino de una carrera. Vale. ¿Qué problema hay con las semanas de tapering que se dicen? Esas semanas que estamos preparando la carrera del fin de semana. Muchas veces hay gente que con los nervios de la carrera empieza a entrenar como que va tarde, y mira, lo que no hayas hecho antes, esa semana lo único que vas a hacer será sobreentrenarte y será peor para la carrera. Yo siempre digo que prefiero pecar de ir menos entrenada a la carrera, también con los deportistas que yo llevo, de plan que esa semana prefiero que estén guardando, que no alguien que va con las piernas, o es que te levantas ese día y dices, buah, me he pasado porque tengo las piernas cargadas. Así no puedes ir. Te responderé que sí, yo creo que es muy importante salir el día antes para tener un poco de activación, ya no solo a nivel muscular, sino también creo que es importante salir para ver sensaciones, y bueno, prepararte un poco mentalmente para lo que te viene el día después. También recomiendo, ya aprovechando la pregunta, que si por ejemplo tienes la carrera el domingo, que unos días antes, como por ejemplo el miércoles o el martes, hagas una salida larga. Si la prueba es endurance, te recomiendo que hagas una salida similar a lo que podría llegar a ser la carrera. Si la carrera te puede durar 5 o 6 horas, pues puedes hacer una salida de 3 horas, a partir de 2 horas y media, 3 horas, y un poco alegrillo, primero para ver sensaciones y después también para tener una depleción de glucógeno, porque así tu cuerpo ya se está preparando para recomponer otra vez ese glucógeno, y ya como que se ha preparado para ese estímulo y estará preparado el fin de semana para volver a repetirlo. El cuerpo al final actúa de manera protectora, entonces cuando le damos un estímulo se prepara para resolver cualquier problema que pueda haber en el cuerpo. Y es muy importante volver a recordarle que se tiene que preparar para eso. Y al final, cuanto cerca del objetivo, pero tampoco muy cerca, o sea, si no lo has podido hacer
3 días antes, no lo hagas el viernes cuando tienes la carrera el domingo. No, eso no lo hagas, porque va a ser mucho peor, no vas a estar recuperado realmente y te va a perjudicar más que otra cosa. Solamente si lo puedes hacer el fin de semana antes, ni que sea, ya estar preparando algo similar a la carrera te va a ir fenomenal, porque el cuerpo tiene mucha memoria y de eso sirve el entrenamiento. Vale, alguien pregunta, entrenament 1 hora i mitja és més efectiu que 3 hores a ritme baix? Entrenamiento de 1 hora y media es más efectivo que 3 horas a ritmo bajo, a ritmo suave. Entiendo que 1 hora y media más intensa que comparado con 3 horas a ritmo bajo, a ritmo menos intenso. Al final tampoco podemos comparar el entrenamiento que vamos a hacer en 1 hora u hora y media con el que podemos hacer en 3 horas. En 3 horas hay adaptaciones que en 1 hora y media no podemos hacer. Entonces te diría, depende de qué disponibilidad tengas. Si cada día solo tienes 1 hora y media, pues habrá días que tienes que hacer esa hora y media a baja intensidad y habrá otros días que puedes hacer esa hora y media con series a una intensidad más alta, entre umbrales, o una intensidad bastante más alta. No, obviamente la hora y media no estarás por encima del umbral, pero acumulando tiempo en esas zonas. Depende. Yo creo que si te estás preparando para una carrera de endurance, habrá algún día en la semana tienes que encontrar para poder hacer más de 2 horas. Si no, igual tendrás que mirarte carreras un poco más cortas. Pero yo creo que poder entrenar más de 2 horas para un objetivo endurance, creo que sí que es bastante importante. Pero sí que unas 3 horas un día sí que tienes que poder hacer para poder hacer una carrera de 5, 6, 7 horas. Hay 2 personas que preguntan por el tema de mejorar en las subidas. Tips para mejorar la escalada y cómo mejorar en subidas. Pues te diría, aparte de que si puedes, en vez de entrenar en el rodillo, entrenes fuera, porque vas a ver que haciendo las series fuera vas a acumular muchos más metros y eso te va a ayudar a normalizar pues la gravedad y a poder subir mucho mejor. Y después el otro consejo que te doy es ve al gimnasio y trabaja fuerza en el gimnasio, porque al final, ¿qué estamos haciendo encima de la bici? Fuerza. Estamos haciendo una fuerza hacia abajo con las piernas. Lo que tienes que hacer es repetir ese movimiento, el movimiento de flexión y extensión de las articulaciones que están involucradas en el ciclismo, trabajar con sobrecarga, porque así, de esa manera, luego podrás ejercer mucho mejor la fuerza encima de la bici. Lo siento para las personas que no os gusta el gimnasio, pero es muy importante. Vamos, yo diría que vital. O sea, es que para la gente que me esté viendo que es nueva en el canal, que no me ha visto nunca un vídeo mío, de verdad, es que tenéis que ir al gimnasio, si es que ya solo por salud, para vuestra longevidad en la vida, hay que ir. Es que no se puede no ir al gimnasio. Imagínate, estás trabajando 8 horas delante de un ordenador así sentado todo el día y después te metes en una bici así. Pues es que lo siento mucho, pero esto no es salud. Así que vale, sí, entrenad bici, nos encanta la bici, es brutal. Pero es muy importante hacer ni que sea un día de gimnasio en tu semana. 1 hora, es que 1 hora no es nada. ¿Cuántas horas hay en la semana? De 168 horas que hay durante una semana, ¿me estás diciendo que 1 hora al día no puedes ir al gimnasio a trabajar todos tus musculitos que te lo van a agradecer un montón? Pues es una inversión para tu futuro. Vale, alguien dice, o sea, cuando ya puedo hacer los 100 o 120 kilómetros, ¿cómo puedo llegar a hacer los 200? Esto es muy fácil, hazlos. Si la pregunta fuera, si ya puedo hacer 50 kilómetros, ¿cómo puedo pasar a hacer los 200? Pues te diría, pues pasa a hacer 100 y luego 120 y luego 150 y luego 200. Pero probablemente si has hecho 120, puedes alargar, o sea, físicamente puedes hacer 200, seguro. Yo creo que si además te estás preparando una carrera que son 200 kilómetros, es bueno que un día sí que puedas pasar esa barrera. Si estás entrenando para hacer algo un poco más largo, incluso te diría que mucho mejor, porque vas a ver lo duro que es realmente pasar tantas horas encima de la bici, si pecas mucho de parar mucho, qué comida necesitas, qué funciona mejor para tu estómago. Yo creo que es importante lanzarse también, perder ese miedo de poder hacerlo. Prepárate bien una ruta, prepárate bien la comida. Estate seguro de que vas a pasar por pueblos, por zonas donde vas a tener agua, y que sea como una ruta que te sientas cómodo, seguro,
incluso que puedas a lo mejor tener la posibilidad de coger tren y volver y no sé, y hazlo, haz 200 kilómetros. Si puedes hacer los 120 y terminas bien, físicamente estás preparado para hacer los 200, seguro. Lo que pasa es que a veces tenemos esa barrera mental de traspasarlos, o no sé. O si haces gravel, pues hazlos un día en carretera, que los kilómetros pasan un poco más rápido. Bueno, lo que sí que te recomiendo, que busques una ruta que te motive. Porque me acuerdo de la primera vez que hicimos con Freya y Chris 200 kilómetros y escogimos una ruta fatal, porque estábamos en Girona y escogimos una ruta de 200 kilómetros alrededor de Girona. O sea, siempre estábamos a 30-40 kilómetros de casa, que dices, pero eso está bien porque siempre puedes volver. No, pero está mal, porque mentalmente es muy duro estar parando a hacer un café y pensando, pues no sé, igual como que paso hoy de hacer los 200 y me voy a casa. Entonces, a mí... bueno, yo ahora también, porque sé que los puedo hacer, creo que me gustaría escoger una ruta que fuera de un sitio hasta otro punto, siempre con posibilidad de, a lo mejor, entre medias, poder coger el tren y volver, pero que vayas a un punto, o sea, que tu objetivo sea llegar hasta otro pueblo, hasta otra ciudad. Yo qué sé, de Girona pues voy a pasar la frontera de Francia, yo qué sé. Un objetivo así que sea como más motivante, porque... para mí ir a hacer esos 200 kilómetros me fue bien porque mentalmente dije, vale, lo puedo hacer, pero sinceramente fue una catástrofe emocional durante todo el día, pensando que estaba a nada de casa y que podía dejarlo cuando quisiera. Creo que para una primera vez es mejor ponerse un reto y que sea algo como más emocionante. Pero vaya, al final también, no sé, es un consejo, también lo que puedas hacer que sea más fácil para ti, pues será siempre lo mejor. 1 hora al día de entreno. Dejo el deporte, dejo este deporte y me dedico a otra cosa. No, al final 1 hora al día de entreno, no sé si te refieres durante los 7 días de la semana o los 5 días de la semana y luego el fin de semana, no sé si va en packs diferentes, pero como mínimo si son 7 horas a la semana que tienes, pues lo que he comentado antes es súper importante. Primero responderte a la pregunta, no hace falta que dejes el ciclismo, creo que puedes proponerte muchos retos con solo 7 horas a la semana de entreno, creo que está bastante bien. Primero lo haría polarizado, como he explicado un poco en la parte anterior, y después sobre todo también lo que he dicho de las 7, si solo puedes 7 horas, pues es importante que siempre hagas esas 7 horas, o sea, que la semana de carga y descarga no quiere decir que la semana de carga haga las 7 horas y la semana de descarga, bueno, pues hago 3, no. Sigue haciendo las 7 horas, pero con por ejemplo, solamente zonas de baja intensidad y quitando gimnasio, etc. Pero si tú tienes 20 horas disponibles a la semana, pues guay, si la semana de descarga, pues haces 8 horas. Pero solo teniendo pocas horas creo que es importante aprovecharlas todas, y las zonas de baja intensidad, que a veces nos olvidamos de que son importantes, pues agarrarnos a eso y completar la semana igual con esas 7 horas, pero a intensidad suavecita y acumulando muchos kilómetros y horas en esas zonas que son súper importantes. Sobre todo también creo que esas zonas de baja intensidad se notan a lo largo de los años. O sea, si tú te ves como ciclista dentro de varios años, pues será importante toda la mochila que lleves atrás y todos los deberes que hayas hecho durante todos esos años, ¿no? Y al final creo que lo que cuenta o lo que se está viendo realmente es que las zonas de baja intensidad no acumulamos tanta fatiga, son menos lesivas, pues seguramente no nos sobreentrenaremos, podemos hacerlas tantas como queramos, porque hacemos un deporte que es genial, que no es como correr, que por ejemplo sí que tiene mucho más impacto a nivel muscular y a nivel fisiológico que no el ciclismo, que podemos salir a pasear y aún así estamos trabajando zonas muy bajas y muy guay. No sé, creo que tenemos que aprovechar eso y darle más importancia a esas salidas de ir suaves. Bueno, otra persona pregunta ¿cómo plantear un plan cuando no se sabe los días que tenemos de antemano? Eso es un poco complicado. Yo lo que haría es cada semana ver las horas que vas a tener disponibles y hacerte un plan cada semana.
y hacerlo bastante ondulatorio. Incluso creo que también me quedaría con el plan de hacerlo polarizado, porque al final te da mucha flexibilidad. Escoges un día a la semana que puedas hacer ese entrenamiento de intensidad y todos los otros días no tienes que romperte la cabeza y sales a hacer salidas suaves. Y no sé, creo que ese puede ser un buen plan, pero sí es complicado. Te recomiendo que cojas a un entrenador o no, de verdad, es que creo que al final para quitártelo de la cabeza, si quieres entrenar en serio, creo que es buena opción. Jeniet pregunta, ¿es malo que los juveniles hagan muchas horas? Pues mira, esto es un tema que se habla bastante. La verdad es que no he leído sobre esto, pero lo que sí que es verdad que ahora la gente, como los planes de entrenamiento de los profesionales, los números, las horas que entrenan, todo se puede como acceder bastante fácil. Tú entras en el Strava de cualquier profesional y puedes ver la semana lo que está haciendo. Bueno, no los números igual, pero sí las horas que está acumulando. Y claro, te puedes llevar las manos a la cabeza. Si tú tienes 15 años y quieres llegar a ser profesional, claro, vas a querer replicar todo lo que estas personas están haciendo, pero el problema es que si ya empezamos a hacer 20-30 horas cuando eres muy joven, puede ser que estés desarrollando ya unas capacidades que aún no te tocan, y puede ser, o sea, esto es como entrenar tempo antes de llegar a tu pico, ¿no? O sea, si yo empiezo a entrenar, o sea, esto lo llevamos a baja escala. Si tengo las carreras importantes en verano y empiezo a entrenar muy fuerte en diciembre, enero, voy a conseguir un pico de forma pues en mayo. Claro, en marzo, en abril o mayo. Claro, en verano estaré hecha polvo porque ya no llegaré, o sea, mi cuerpo no aguanta tanta intensidad. Pues esto sería un poco lo mismo. O sea, yo creo que es importante que de más jóvenes aprendan otro tipo que las carreras no son tan exigentes ni tan largas como las que hacen los profesionales cuando tienen 20. Entonces, yo creo que es importante que se relajen un poco los juveniles y que hagan menos horas, que las hagan bien hechas, que tengan una persona que los pueda orientar bien, porque realmente es muy importante tener una buena orientación cuando eres joven para poder llegar a ser profesional. Y bueno, al final también pues saber que todos tenemos un techo genético que muchos de nosotros pues no vamos a llegar nunca, porque tendríamos que tener todo el día para descansar, dormir, comer y entrenar. Y eso muy pocas personas pues lo tienen. Por eso las personas profesionales se dedican solamente a hacer esto, para poder llegar a tocar su techo genético. Y bueno, es importante que las personas más jóvenes pues vayan haciendo eso poco a poco cada año, incrementando el volumen y hasta llegar a cuando tengan la exigencia de esas carreras, carreras por etapas que son brutales, que ya terminarlas me parece algo espectacular. Pues entonces sí que aquí es cuando podrás dar el 100% de tu cuerpo, porque estarás en la edad de dar al 100%. Pero cuando eres más joven, creo que hay muchas otras cosas a trabajar, muchos problemas también con la nutrición que se tienen que resolver, que en el mundo del ciclismo también hay mucha comida de cabeza con el tema de la nutrición, y hay muchos problemas, sobre todo en gente muy joven. Y bueno, creo que es más importante eso, y sobre todo tener a alguien que te apoye y que te guíe y que sepa cómo puedes hacer tu camino hasta ser profesional. Después, Laurilla pregunta, ¿bajan las defensas después de entrenar? Pues mira, sí. Esto, la verdad es que no he leído tampoco mucho sobre esto, pero mira, me acuerdo de un estudio hace años, me acuerdo cuando empecé a hacer trail running y tal, salió un estudio que fue como bastante shock, que analizaron a las personas que hacían la ultra trail del Mont Blanc, les hacían un análisis después de la carrera, justo cuando cruzaban meta les hacían una serie de pruebas, no sé si un análisis o qué serie de pruebas les hacían, pero después los resultados decían que tenían un sistema inmunitario muy parecido
justo a terminar la carrera, muy parecido a personas con VIH, que el VIH es una enfermedad que te baja, o sea, que tu sistema inmunitario está totalmente out. Hay unas moléculas intracelulares que se llaman las citoquinas, que son las que regulan la inflamación y la respuesta inmunitaria. Y cuando hacemos deporte, lo que activan estas citoquinas son pues cosas como el cortisol, la temperatura que tengas corporal, sobre todo en el core, que es donde tenemos, o sea, en la zona core, que sería de hombros hasta glúteos, es donde tenemos todos los órganos y son los que están todo el rato también procesando pues todo lo que está pasando, todas las reacciones que están pasando en nuestro cuerpo. Todo el estrés oxidativo, la deficiencia de glicógeno que hay en nuestros depósitos y a nivel muscular también, y después todo el daño muscular de toda la rotura de fibras que pueda haber en una carrera de ultradistancia o en una carrera de running. Entonces sí que se ha comprobado que bajan las defensas, por eso es importante cuidar mucho la nutrición, porque puede ser que si solo nos alimentamos de arroz y pollo y no sé, y bocadillos de Nutella, pues seguramente nuestro cuerpo no estará tan bien preparado luego para recuperarnos de esa carrera. Claro, después de una carrera así, que es algo tan heavy para tu cuerpo, nosotros que tenemos la suerte de que no tenemos ninguna enfermedad, pues volvemos a nuestra casa, comemos, nos recuperamos, dormimos y al cabo de una semana, 2 semanas o un mes, depende de la persona, pues nos acabamos recuperando. Pero si tú has tenido una buena nutrición todos los meses previos, o si coges buenos hábitos de nutrición antes de hacer una carrera así, que te va a dejar hecho polvo, te va a quitar años de vida literalbromamente, casi. No, es broma, eso no. Bueno, aún no se ha estudiado esto. Pero si hacemos todo esto bien, pues nuestro cuerpo estará mucho mejor preparado para resolver todos los procesos celulares que se estén produciendo en nuestro cuerpo durante ese evento, y además cuando terminemos ese evento, pues nuestro cuerpo será capaz de recuperarse mucho más rápido que no si tenemos una mala alimentación, si no hemos comido bien durante la carrera, si no hemos preparado nuestro estómago para comer bien durante la carrera. Todo eso va a influenciar muchísimo en cómo te recuperes y cómo sea el funcionamiento interno durante una carrera. Entonces, como veis, pues el principio más básico para hacer cualquier evento deportivo o cualquier aventura que quieras hacer, pues es muy importante estar saludable a nivel de variedad de comida, vitaminas. Es algo que influye más de lo que nos pensamos. Vale, Laura también pregunta ¿qué comer después de cada tipo de entrenamiento? Ojo, después de cada tipo de entrenamiento. A ver, vamos a desglosar todos los tipos de entrenamiento. No, es broma. Vale, ¿qué comer después de cada tipo de entrenamiento? Pues a ver, te diría que justo después de un entrenamiento, por ejemplo, de bastante intensidad, de un entrenamiento de, pongamos, 1 hora y media con series intensas, series que estén por encima del tempo, porque para mí tempo es intensidad. Yo lo que haría después de ese tipo de entrenamientos es solo llegar a casa durante esos primeros 30-40 minutos que tenemos la ventana metabólica así abierta, tomarte un batido de carbohidratos que en realidad es lo que lo que acabas de gastar. Tú en ese entrenamiento has gastado esos depósitos y tu cuerpo, cuando llegas a casa, lo primero que tienes que hacer es llenarlos. Sobre todo si vas a estar entrenando cada día o vas a tener una semana bastante ajetreadita con el tema de los entrenos. Y depende del momento de temporada en la que estés. Pero si estás en un momento como ahora, o sea, en este mes, en principio, que las carreras vienen pues más o menos en verano o un poco antes, yo sí que lo haría, sí o sí, siempre, después de un entreno intenso de 1 hora y media, o si es un entreno que ha durado más de unas 2 horas y media, aunque haya sido endurance. O sea, si es un entreno a zonas bajas, pero que has estado 3 horas, 4 horas, 5 horas, cuando llegas a casa, aparte de todo lo que has comido durante la salida, que has tenido que ir comiendo pues tus gramos de carbohidratos, lo que estés haciendo en ese momento, cuando llegas a casa también recomponer esas reservas de glucógeno que has gastado y ir llenando pues
pues todo para poder recuperarte bien. Y luego te duchas, te haces lo que tengas que hacer, incluso si tienes que comer, pues ya comerás incluso con menos ansiedad seguramente que si no, que llegas a casa, te duchas, te no sé qué y luego comes. Pues llegas, te haces el batido y luego todo lo demás. Cuando hacemos un trabajo de fuerza en el gimnasio, también puedes tomarte un batido de proteínas. Yo sobre todo eso creo que es importante para las personas que están intentando también controlar un poco lo que comen, porque la proteína al final... Bueno, yo también porque soy vegetariana y no tomo carne ni pescado, entonces necesito unos números de proteína que sean pues un poco más altos en mis ingestas diarias, porque durante la comida pues o como huevo o tofu o no como proteína, entonces me va bien a tener ese añadido de proteína. No hace falta que sea justo después del gimnasio, esa gente que veis allí con el batido justo saliendo del gimnasio para que vaya directamente al músculo. No hace falta. En realidad la proteína, si tú durante el día tienes una buena ingesta de proteína, casi que no hace falta tampoco que tomes ese batido. Pero yo sí que lo recomiendo para personas que igual les cuesta que tienen mucha ansia de comer, como yo. Pues es guay tener ese batido que solo son proteínas, que tu cuerpo pues va a digerir un poco mejor que una comida. Y, o sea, no es que sustituya una comida, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que a lo mejor en vez de llegar a casa y comerte un bocadillo, pues te tomes ese batido y luego ya harás tus comidas y todo normal. Pero que si eres una persona que te cuesta, que tienes un poco de ansiedad con la comida, como yo, después de un entreno de fuerza, pues te puedes tomar un batido de proteínas, o por ejemplo para merendar también, si ese día has entrenado ya sea fuerza encima de la bici, como pues sprints, algo que te haya dejado las piernas bastante cansadas, pues puedes hacerte un batido de proteínas ese día. Si hay alguien que es nutricionista deportivo y quiere dejar un comentario, pues yo estaré encantada de leerlo porque me interesa muchísimo y la verdad que cada vez quiero aprender más y bueno, creo que deporte, resistencia y nutrición van de la mano, pero o sea, súper importante. Sin la nutrición no puedes rendir en un deporte de resistencia, seguro. Vale, y la última pregunta, que me estoy enrollando un montón. ¿Qué hacer cuando estás flojis premenstrual? ¿Esperar o seguir entrenando? Pues mira, Laura, sinceramente no he indagado mucho en el tema de la menstruación, o sea, del ciclo menstrual y el entrenamiento. Una vez escuché un podcast y no recuerdo, le estaban haciendo una entrevista a una entrenadora y me acuerdo que respondió una cosa que me gustó bastante y es verdad. O sea, creo que es verdad. Sí que creo que tienes que respetar bastante el tipo de ciclo menstrual que tenga cada persona, porque hay gente que no lo sufre tanto y hay gente que tiene dolores bastante extremos. Pero lo que sí que te diría es que si tu menstruación es bastante normal, o sea, que tienes dolor, pero bueno, puedes manejarlo bien, yo seguiría entrenando como tienes que entrenar, porque al final es que va a venir una carrera, o sea, voy a ir a una carrera y no sé si voy a tener la regla durante esa carrera o no. Entonces prefiero quitarme que la menstruación sea un problema para la carrera, porque si cada vez que estoy flojilla por la regla no entreno, claro, el día que tenga una carrera y vaya con la regla, pues igual no la hago, porque, ostras, no sé cómo va a responder mi cuerpo, no sé cómo me voy a encontrar, igual me encuentro fatal, igual no rindo, no sé, como que voy a sentirme un poco más insegura si lo hago así. Mi opinión es que sigas haciendo los entrenos, a no ser que sea un día que te duele muchísimo y que tienes que quedarte en la cama. De hecho hay muchas ciclistas profesionales que les pasa y ya está, o sea, pues te tomas un Spirit y vas a la carrera. Pero nosotras, que somos personas normales, que no tenemos que cobrar un sueldo por esto a final de mes, bueno, aunque ellas igual tampoco, pero quieren hacerlo, pues quédate en el sofá y relájate ese día. Pero sí que si quieres como tomártelo un poco más en serio, yo por ejemplo sí que salgo, me tomo un ibuprofeno, me calma un poco y entonces salgo. Sí que son días que pues me duelen mucho más las piernas, tengo retención de líquidos,
no me entra a comer tanto, me entra a comer en vez de eso pues una barrita de chocolate. Pues sí, son cosas que tenemos que convivir con ellas y ya está. Y a veces es mejor aceptarlo que frustrarse por lo que nos está pasando. Y bueno, nada más, porque me estoy enrollando muchísimo y va a ser un vídeo muy largo, yo creo. Pero bueno, quería responder estas preguntas porque a veces me da la sensación de que por Instagram las puedo responder igual, pero al final pues lo que puedo escribir en un trozo así no es lo mismo que todo el rollo que os he metido aquí. Nos vemos la semana que viene con más cosillas y más vídeos. Nos vemos en el siguiente. Adeu. I'm fighting, saying forever I'm not down with the dude. He taking me for a fool. I talked to the king of kings. He been showing me things. I'm tapping into the truth.